Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, suele ser un verdadero dolor de cabeza en muchos lados, la contratación pública. Totalmente. Un tema complejo. Vamos a ver cómo Colombia específicamente intentó como que simplificar y transparentar esto con una ley, la Ley 1150 de 2007. Fue una reforma importante a lo que ya había. Exacto. Es que en la contratación estatal se mueve muchísima plata pública, ¿no? Y hacerlo bien o hacerlo mal, pues tiene consecuencias enormes. La 1150 buscó modernizar la ley anterior, la Ley 80, metiendo mecanismos para, bueno, en teoría, lograr más eficiencia y menos opacidad. Ok, y para que quede claro, nos basamos en el texto oficial de la ley, el que salió en el Diario Oficial 46.691. Sí, aunque siempre hay que recordar que las leyes cambian, se actualizan. Función Pública siempre está encima de eso. Claro, nuestra idea hoy es como desmenuzar las ideas principales de esta reforma, cómo se elige a quién contratar y qué herramientas se crearon para que esa selección fuera, digamos, más inteligente y más limpia. Fundamentalmente, la ley parte de una idea bastante lógica. No todo se puede contratar igual. Entonces define como una regla general Ajá. y luego una serie de excepciones pensadas para distintas situaciones, distintos tipos de contratos. Perfecto, arranquemos por ahí entonces. ¿Cuál es esa regla general? La regla general es la licitación pública. Ese es el proceso por defecto, el más abierto, el más competitivo, donde se supone que gana la mejor oferta según unos criterios que ya están definidos de antemano. Entiendo. E incluso dentro de la misma licitación, a veces se puede usar algo llamado subasta inversa. Subasta inversa, ¿cómo es eso? Es como una puja, pero al revés. En vez de subir el precio, se baja. Se usa para cosas muy estándar, donde lo que más importa es conseguir el precio más bajo posible. Ah, ya veo. Pero bueno, si esa es la regla, me imagino que las excepciones son clave. Ahí es donde a veces está el detalle, ¿no? Lo interesante. Y quizá lo complicado. Cierto, cierto. La ley crea otras vías, otras modalidades principales. Están la selección abreviada, el concurso de méritos y la famosa contratación directa. Ok. Cada una tiene su propia lógica, sus propias reglas y se aplica en circunstancias bien específicas. Es como un intento de buscar un equilibrio entre ser rigurosos y ser ágiles cuando hace falta. Bien, me parece perfecto. Analicemos esas rutas alternativas. Empecemos por la selección abreviada. El nombre suena más rápido, ¿no? ¿Cuándo aplica? Exacto, el nombre lo dice. Busca abreviar, simplificar el proceso. Se usa principalmente cuando las características de lo que se va a comprar o la cantidad de dinero, la cuantía del contrato o ciertas circunstancias especiales lo justifican. A ver, dame ejemplos concretos. ¿Para qué tipo de cosas se usa esta vía más rápida? Piensa, por ejemplo, en bienes o servicios que son muy estándar. La ley los llama de características técnicas uniformes. ¿Cómo qué? Pues, no sé, papelería para oficinas, computadores básicos, cosas donde las especificaciones son súper claras y objetivas. Y al final, el precio es lo que más pesa. Claro. Para eso se usan mucho las subastas inversas que te comentaba. O también los acuerdos marco de precios. Acuerdos marco. Sí, es cuando una entidad central, como Colombia Compra Eficiente, negocia precios y condiciones para ciertos productos o servicios. Luego, las demás entidades públicas pueden comprar directamente de ese catálogo, digamos, sin hacer todo el proceso de selección cada vez. Ahorra mucho tiempo y esfuerzo. Entiendo. Si es algo estándar, buscar el mejor precio de forma ágil. Tiene sentido. ¿Qué más cae en selección abreviada? También aplica para contratos de menor cuantía. Menor cuantía. Sí, es un umbral de dinero que depende del presupuesto de cada entidad. Son contratos más pequeños, digamos, que no justifican toda la parafernalia de una licitación completa. La ley define rangos en salarios mínimos para saber qué es menor cuantía para cada tipo de entidad. O sea, contratos chiquitos. Relativamente chiquitos, sí. Otra causal importante es cuando una licitación grande se declara desierta. Desierta. ¿Que nadie se presentó o qué? Que no hubo ofertas válidas, exacto. Si eso pasa, la entidad tiene un plazo, creo que son 4 meses, para intentar contratar eso mismo, pero por selección abreviada. Es como una segunda oportunidad más ágil. Ya.
Y hay situaciones más específicas todavía. Sí, hay varias más. Por ejemplo, la venta de algunos bienes del Estado. No todos. Se puede hacer por esta vía. Usan subastas basadas en avalúos comerciales o mecanismos parecidos a los del sector privado. Interesante. También entra aquí la contratación de ciertos servicios de salud, la compra de productos agropecuarios en bolsas especializadas o contratos para programas sociales muy específicos y a veces urgentes, como atención a desplazados, a población vulnerable, jóvenes en riesgo. Vaya, es amplio. No son uniformes, pero sí de uso común. Donde Colombia compra eficiente, también puede hacer acuerdos marco. Veo un patrón ahí. Sí, el patrón es claro. Se busca agilidad cuando hay estandarización, cuando hay urgencia social, cuando los montos son bajos o cuando el proceso principal, la licitación, falló. Pero ¿no se corre el riesgo de que por ser abreviado se pierda rigor? Es un riesgo, pero la ley insiste mucho en eso. El parágrafo 2 del artículo 2 dice que, aunque sea abreviado, se deben respetar los principios de transparencia, publicidad, selección objetiva. No es, o no debería ser, una carta blanca para contratar sin controles. Ok. Eso cubre la vía rápida, la abreviada. Ahora, háblame del concurso de méritos. Eso suena muy distinto. Es totalmente distinto. Aquí el chip cambia. El foco no está en el precio más bajo, para nada. Está en la calidad intelectual, en la experiencia, en el conocimiento. Se usa principalmente para contratar servicios de consultoría. Consultoría. ¿Cómo qué exactamente? Estudios, diseños, interventorías de obras, auditorías complejas. Trabajos donde lo que realmente importa es el saber hacer, la capacidad técnica. Entiendo. ¿Y cómo se asegura que se elija de verdad por calidad y no, por amiguismo o por un precio bajo disfrazado? La ley trae mecanismos interesantes para eso. Se pueden hacer convocatorias abiertas o a veces procesos de precalificación para armar como una lista corta de firmas que son realmente idóneas. Ajá. E incluso permiten en algunos casos que las propuestas técnicas se presenten de forma anónima y que las evalúe un jurado experto, plural, imparcial. Anónimas. Eso sí es interesante. Sí, para evitar sesgos. Y lo más radical, lo que realmente marca la diferencia, está en el artículo 5. Dice explícitamente que para contratar consultoría, el precio no puede ser un factor para escoger al ganador. ¿Cómo? ¿El precio no importa? No para desempatar ni para dar puntos. Se evalúa la propuesta técnica, la metodología que proponen, la experiencia del equipo que va a hacer el trabajo, la hoja de vida de los consultores. Esos son los criterios. Eso es un cambio de paradigma total. Uno siempre piensa que el Estado tiene la obligación de buscar lo más barato. Exacto. Pero aquí la ley reconoce que para cierto tipo de servicios, el conocimiento, la experiencia, la materia gris son el valor principal y que escatimar en precio puede llevar a soluciones mediocres, que a la larga le cuestan mucho más al Estado. Es valorar la calidad de la propuesta intelectual. Fascinante, la verdad. Bueno, y ahora vamos a la modalidad que siempre genera como más suspicacias, ¿no? La contratación directa. ¿Cuándo puede el Estado simplemente saltarse la competencia y, como se dice, contratar a dedo? Sí, esa es la que siempre está bajo la lupa. La ley es muy estricta aquí, o al menos esa es la intención. Dice que la contratación directa solo procede en los casos taxativamente listados en la norma. ¿Taxativamente? O sea, ¿solo esos y punto? Exacto. La idea es que no debería haber espacio para interpretaciones muy creativas o para inventarse causales. Son situaciones muy puntuales. ¿Cómo cuáles? A ver, la clásica debe ser la emergencia, ¿no? Sí, claro. La urgencia manifiesta es el ejemplo típico. Un desastre natural, una crisis sanitaria grave, una conmoción, situaciones donde simplemente no hay tiempo para hacer un proceso de selección normal. Hay que actuar ya. Lógico. ¿Qué más? También entra aquí la contratación de préstamos, los empréstitos, o los contratos entre entidades públicas, los llamados interadministrativos. Ah, los interadministrativos. Esos también generan debate a veces. Sí, por eso la ley les puso muchas limitaciones. Por ejemplo, en general, una entidad no puede usar un contrato interadministrativo para que otra entidad le haga una obra o le suministre bienes si eso se podría licitar. Y hay reglas estrictas sobre subcontratar, especialmente si la entidad contratada fue la que hizo los estudios previos. Se busca evitar que sea una forma de eludir la licitación. Entendido.
¿Qué otras excepciones justifican irse por la directa? Bueno, otra causal clara es cuando simplemente no hay pluralidad de oferentes. O sea, un monopolio. Exacto. Un monopolio natural o tecnológico, o cuando por razones técnicas o de derechos exclusivos hay un único proveedor posible para un bien o servicio muy específico. Si solo hay uno, pues no tiene sentido hacer una licitación. Tiene lógica. También se usa para contratar servicios profesionales y de apoyo a la gestión que dependen íntimamente de las cualidades de una persona natural específica. O para trabajos artísticos que solo puede realizar un artista determinado. Ahí prima la confianza o la especificidad de la persona. Como contratar a un abogado experto en un tema muy puntual. O a un pintor famoso para un mural. Algo así. También el alquiler o la compra de inmuebles es una causal de contratación directa. Y más recientemente se añadió la selección de peritos para ciertos procesos judiciales. Y me suena que hay un bloque importante relacionado con grupos étnicos y comunidades. ¿Eso también es contratación directa? Correcto. Y esto se ha ido reforzando con leyes posteriores. Se permite contratar directamente con cabildos indígenas, con consejos comunitarios de comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, y con otras organizaciones étnicas que estén debidamente registradas y actualizadas. ¿Para qué tipo de contratos? Para proyectos que estén relacionados con sus planes de desarrollo propios, con el fortalecimiento de su cultura, su identidad, su autonomía. Se aplica lo que llaman un enfoque diferencial. Es una herramienta de política pública para trabajar directamente con estas comunidades, reconociendo sus particularidades. Incluso se añadió la posibilidad de compras directas a estas comunidades en situaciones de emergencia o desastre. Entiendo. Entonces, la lógica detrás de la contratación directa es súper variada. Emergencia, proveedor único, confianza en capacidades personales únicas, relaciones entre entidades públicas o políticas de desarrollo para grupos específicos. Pero, a ver, seamos sinceros, ¿no es esta la puerta de entrada más fácil para la corrupción? ¿Contratar a dedo? Es el riesgo inherente. No hay duda. Es la modalidad más riesgosa en términos de transparencia y competencia. Por eso la ley insiste tanto en que las causales son de interpretación restrictiva, súper estricta. Y que todos los controles, el fiscal, de la Contraloría, el disciplinario de la Procuraduría, siguen aplicando con todo el rigor. La justificación para usar la contratación directa tiene que ser muy sólida y estar perfectamente documentada. No es un cheque en blanco. Esperemos que así sea en la práctica. Además, la ley introdujo otra modalidad, una todavía más simplificada para cosas muy pequeñas. Otra más. Ya me perdí con tantas. Sí, una más. La contratación de mínima cuantía. Mínima cuantía. Más pequeña que la menor cuantía. Exacto. Es para compras realmente pequeñas. El valor no puede superar el 10% de lo que se considera menor cuantía para esa entidad. Piensa en gastos menores del día a día, cosas muy puntuales. ¿Y cómo funciona? ¿Se publica algo? Es un proceso ultra simplificado. Se hace una invitación pública, pero muy corta, creo que mínimo un día hábil para que la gente la vea. Luego se da otro plazo mínimo, también de un día, para que presenten la oferta. Y se elige simplemente la de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones básicas que se pidieron. La comunicación de aceptación de la oferta ya equivale al contrato. Es casi como ir a comprar algo al mostrador, pero dejando un mínimo rastro documental. Vale, he entendido. Entonces, hemos cubierto las distintas formas de elegir al contratista. Licitación, abreviada, méritos, directa y esta mínima cuantía. Pero me decías que la Ley 1150 no se quedó solo en eso, que también metió herramientas como Transversales, para mejorar todo el sistema. ¿Cuáles son las más importantes? absolutamente. Esa es la otra gran pata de la reforma. Una de las más transformadoras, sin duda, fue el impulso decidido a la contratación pública electrónica. Eso está en el artículo 3. Ah, la tecnología. Sí. La idea era usar medios electrónicos, Internet, para todo el proceso contractual, publicar los documentos, recibir las ofertas, notificar las decisiones, firmar los contratos. Todo digital. Y de ahí nace el famoso SECOP, ¿verdad? El Sistema Electrónico para la Contratación Pública. Exactamente. El SECOP se concibió para ser como la ventanilla única digital de toda la contratación estatal en Colombia. Un solo lugar donde las entidades publican obligatoriamente sus procesos,
Los proveedores encuentran las oportunidades de negocio y cualquier ciudadano puede entrar a mirar, hacer seguimiento. Suena muy bien en teoría. ¿Centralizar todo? ¿Hacerlo público? El objetivo es ese, aumentar radicalmente la transparencia y facilitar el acceso a la información, que no tengas que ir tocando puerta por puerta en cada entidad para saber qué están contratando. Pero, a ver, basta con tener una página web, una plataforma. Eso soluciona todo. Su efectividad depende críticamente de que las entidades públicas realmente suban toda la información, que la suban a tiempo y que la información sea completa y de buena calidad. Claro, si suben las cosas a medias o tarde. Exacto. La plataforma por sí sola no garantiza la transparencia si los datos que contiene son malos o están incompletos. Pero como concepto, como herramienta, es fundamental. Ok. Otro concepto clave que introdujo o reforzó esta ley es el de selección objetiva. ¿Qué significa eso en la práctica diaria de una entidad que contrata? Significa que la decisión de a quién se le adjudica un contrato debe basarse únicamente en criterios claros, medibles, objetivos, que estén definidos de antemano en los pliegos de condiciones. Los pliegos son como las reglas del juego, de cada licitación, ¿no? Exacto. Son el documento clave donde dice qué se necesita, cómo se va a evaluar, qué requisitos hay que cumplir. La selección objetiva busca eliminar la subjetividad, el favoritismo, la corazonada del funcionario. La decisión tiene que poder justificarse con base en esos criterios publicados. ¿Y cómo se define qué es objetivo? ¿Cómo se mide? La ley hace una distinción importante. Habla de requisitos habilitantes y factores de evaluación o ponderación. A ver, explícame eso. Los habilitantes son como el filtro inicial. Son las condiciones mínimas que cualquier empresa tiene que cumplir solo para poder participar. Por ejemplo, estar legalmente constituida, tener cierta capacidad financiera, tener la organización adecuada y demostrar algo de experiencia general en el área. Es un chequeo de cumple, no cumple. Si no cumples, quedas fuera, pero cumplir no te da puntos para ganar. No da puntos. En general no, la única excepción es en el concurso de méritos para consultoría, donde la experiencia sí puede dar puntaje, como vimos. Pero en los demás casos, la capacidad jurídica, financiera, organizacional son solo para habilitar, para verificar que eres un proponente serio, y deben ser requisitos razonables, proporcionales a lo que se va a contratar. Entendido. ¿Y los factores de evaluación? Esos sí son los que dan puntaje y determinan quién gana entre los habilitados. La ley dice que la oferta más favorable será la que obtenga el mejor puntaje combinando factores técnicos y económicos, calidad y precio, o la que presente la mejor relación costo-beneficio según lo que se haya definido en los pliegos. O sea, se ponderan distintas cosas. Exacto. Pero ojo, hay una excepción importante. Para bienes y servicios de características técnicas uniformes, los estándar que mencionamos antes, la ley dice que el único factor de evaluación debe ser el menor precio ofrecido entre los que cumplieron los requisitos técnicos mínimos. Ahí sí, precio manda. Clarísimo. Y dentro de esa búsqueda de objetividad, ¿qué pasa si una empresa comete un error pequeño en la propuesta? Un papel que le faltó, un dato mal puesto, ¿se elimina de una? Ese es un buen punto. La ley introdujo la figura de la subsanabilidad. Fue un cambio importante. Subsanabilidad. ¿Se puede arreglar? ¿Sí? Si a un proponente le falta un documento que no es esencial para comparar su oferta con las demás, por ejemplo, un certificado que no da puntos o una copia que no está bien legible, la entidad le puede dar un plazo corto para que lo aporte o lo corrija. Ah, bueno. Eso evita rechazos por pura forma, ¿no? Exacto. Evita que se caigan buenas ofertas por formalismos menores. Pero hay límites claros. No se puede usar la subsanación para mejorar la oferta después del cierre, ni para acreditar algo que no se tenía en ese momento, como una experiencia que se consiguió después. Y hay cosas críticas que no son subsanables, como la garantía de seriedad de la oferta. Si te faltó eso, quedaste fuera. Entendido. Otra pieza que parece clave en este rompecabezas es el Registro Único de Proponentes, el famoso RUP. ¿Qué problema buscaba resolver eso? Buscaba resolver un dolor de cabeza enorme tanto para las empresas como para las entidades. Antes, cada vez que te presentabas a una licitación,
Tenías que armar un paquete gigante de papeles básicos. Certificado de existencia legal, estados financieros, certificados de experiencia pasada. Una y otra vez. ¡Qué pereza! Total. Y las entidades tenían que revisar todos esos papeles cada vez. La idea del RUP, que administran las cámaras de comercio, es centralizar esa información básica. Las empresas se inscriben una vez al año, presentan sus documentos sobre su capacidad jurídica, financiera, organizacional y su experiencia. Y la Cámara de Comercio verifica esa información documentalmente. ¿Y entonces? Entonces el certificado del RUP que emite la Cámara se convierte en la prueba oficial de esas condiciones básicas habilitantes. Cuando te presentas a un proceso, en teoría, ya no tienes que adjuntar todos esos papeles, solo presentas tu RUP vigente. La entidad pública simplemente consulta el RUP en línea y verifica que cumplas con los requisitos habilitantes que pidió para ese contrato. Suena mucho más eficiente. Lo es, en teoría. Agiliza mucho la revisión inicial de documentos. Claro, hay excepciones. No se exige RUP para la contratación directa o la mínima cuantía, por ejemplo, porque son procesos más simples. ¿Y funciona bien esa verificación que hacen las cámaras? Esa es la gran pregunta siempre, ¿no? ¿Qué tan profunda y rigurosa es esa verificación inicial que hacen las cámaras de comercio? Pero además, el RUP tiene otros elementos. Es público. Cualquiera puede consultar la información de los inscritos gratis. Ah, eso es bueno para la transparencia. Sí, e incluso cualquier persona puede impugnar la información de un RUP si cree que es falsa o inexacta. Si la impugnación es seria, se abre una investigación y puede llevar a sanciones fuertes para la empresa, como la cancelación del RUP y quedar inhabilitado para contratar con el Estado por 5 años o incluso permanentemente si reincide. Vaya, tiene dientes el asunto. Sí, la idea es que la información del RUP sea confiable. Ok, entonces vamos armando el cuadro. Distintas formas de contratar según lo que necesites, plataformas electrónicas para que todo se vea SECOP, reglas claras para elegir objetivamente, un registro central para no repetir papeles, RUP. ¿Qué otros elementos importantes trajo esta Ley 1150? Hay varios más que son relevantes. Por ejemplo, el artículo 4 estableció la obligación explícita de que en los pliegos de condiciones se incluyera una estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles del contrato. Riesgos. ¿Cómo qué? Como el riesgo de que suban los precios de los materiales, o que haya problemas geológicos en una obra, o que un trámite se demore. La idea es pensar desde antes qué puede salir mal y definir quién asume ese riesgo. La entidad, el contratista, o se comparte. Esto busca evitar sorpresas y peleas durante la ejecución del contrato. Suena sensato. ¿Algo más? Previos antes de abrir formalmente el proceso de selección. ¿Para qué? Para que el público, los posibles interesados, los gremios, la ciudadanía en general, puedan verlos y hacer observaciones, comentarios, sugerencias. Es un mecanismo de transparencia temprana para mejorar los pliegos antes de que sean definitivos. Y la entidad tiene que publicar por qué aceptó o rechazó esas observaciones. Interesante. Y sobre las garantías que piden los contratistas, ¿cambió algo ahí? Se consolidó la idea de exigir una garantía única para amparar los principales riesgos del contrato, el cumplimiento de las obligaciones, la calidad del bien o servicio, el pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores, la estabilidad de la obra, etc. ¿Y cómo se da esa garantía? Usualmente es a través de pólizas de seguro expedidas por compañías de seguros o garantías bancarias, aunque la ley también dice que no son obligatorias en todos los casos. Por ejemplo, en contratos de empréstito, en los interadministrativos o en contratos de bajo monto, menores al 10% de la menor cuantía, donde la entidad puede decidir si la pide o no. Parece un esfuerzo bastante completo por ponerle orden a la casa, ¿no? SECOP, RUP, publicación de borradores de pliegos, reglas de selección objetivas, análisis de riesgos, garantías. Todo suena a querer reducir la discrecionalidad y, pues, la posibilidad de corrupción. Ese es el espíritu que uno lee en la ley, sin duda. Crear un sistema más estructurado, con más puntos de control visibles, con más información pública disponible y con criterios de decisión que sean lo más objetivos posibles. El desafío, como siempre, está en la implementación real, en el día a día. Claro, del dicho al hecho.
y en evitar que la propia complejidad de todas estas normas se convierta paradójicamente en una barrera para los que quieren hacer las cosas bien o que generen nuevos trucos para saltarse las reglas. Mencionaste al pasar que la ley toca otros aspectos. ¿Hay alguno más que valga la pena resaltar brevemente antes de cerrar? Sí, un par de puntos importantes, creo. Uno está en el artículo 13, que dice que incluso las entidades estatales que tienen regímenes de contratación especiales, diferentes al Estatuto General, piensa en algunas empresas industriales y comerciales del Estado, por ejemplo, Ajá. incluso ellas deben seguir los principios generales de la contratación pública: transparencia, economía, responsabilidad. Deben publicar toda su actividad contractual en el SECOP y deben respetar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. O sea, no pueden ser islas totalmente aparte. Bien, eso unifica un poco. ¿Y el otro punto? El otro es el artículo 12, sobre promoción del desarrollo. Este artículo permite que se establezcan condiciones especiales en los procesos de contratación para favorecer la participación de las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo favorecerlas? Por ejemplo, haciendo convocatorias limitadas solo a MIPYMES para ciertos contratos, siempre que haya interés de al menos 2 de ellas, o dándoles alguna preferencia en la evaluación si cumplen ciertos requisitos. También se busca fomentar que los contratistas vinculen a población vulnerable en la ejecución de los contratos. Es una forma de usar el poder de compra del Estado para impulsar objetivos de desarrollo económico y social. Interesante esa dimensión. Y en cuanto a qué pasa si un contratista incumple, o cómo se terminan los contratos, ¿hubo cambios ahí? Sí, la ley también tocó eso. El artículo 17 reforzó el debido proceso que se debe seguir para imponer multas a un contratista que se retrasa o incumple, o para declarar el incumplimiento definitivo y cobrar la cláusula penal. Tienen que darle audiencia, oportunidad de defenderse. Garantías procesales. Exacto. Y el artículo 11 estableció plazos más claros para la liquidación final de los contratos. La liquidación es ese momento donde se hace el balance final, qué se ejecutó, qué se pagó, si hay saldos a favor o en contra. Antes eso se podía demorar años. La ley puso plazos para hacerla de mutuo acuerdo o si no, para que la entidad la haga unilateralmente. Y le da al contratista el derecho a dejar salvedades si no está de acuerdo con la liquidación. Orden en el cierre también. Y mencionaste inhabilidades. Sí, el artículo 18 actualizó algunas causales de inhabilidad para poder contratar con el Estado. Por ejemplo, añadió explícitamente a los condenados por delitos como peculado, cohecho, soborno transnacional, y extendió esa inhabilidad a las sociedades de las que formen parte, con algunas excepciones para las sociedades anónimas abiertas. Más controles por el lado de quienes pueden contratar. Correcto. Bien, creo que hemos cubierto bastante terreno. Hagamos una pequeña recapitulación para cerrar las ideas. La Ley 1150 de 2007 fue, claramente, un intento muy serio de modernizar la contratación pública en Colombia. Definitivamente. Creó todo un menú de opciones de modalidades para seleccionar contratistas. La licitación como regla general, pero también la selección abreviada para agilizar, el concurso de méritos para valorar el conocimiento, la contratación directa para casos excepcionales y la mínima cuantía para lo pequeño. Buscó adaptar el proceso al tipo de contrato. Y no solo eso, sino que introdujo o reforzó herramientas clave para la gestión y la transparencia. Exacto. La selección objetiva como principio rector, el impulso a la contratación electrónica con el SECOP como bandera, el registro único de proponentes, RUP, para simplificar, la obligación de analizar y asignar riesgos, las garantías, la publicación de información desde el inicio. El objetivo final, imagino, era claro. Lograr más eficiencia en el uso de los recursos, más transparencia en los procesos y una mejor rendición de cuentas sobre cómo se gasta la plata pública a través de los contratos. Ese era el norte, sí. Construir un sistema más estructurado, con más controles incorporados y que fuera, al menos en teoría, más justo, más competitivo y menos propenso a la corrupción. Perfecto. Ahora, para terminar, como siempre, lancemos una pregunta al aire. Algo para que quienes nos escuchan se queden pensando. Toda esta estructura que hemos descrito, que es bastante detallada, ¿no? Con tantas modalidades, requisitos, excepciones, procedimientos, ¿no podría esta misma complejidad normativa, paradójicamente, terminar siendo una barrera? ¿Una barrera cómo? Pues una barrera de entrada, especialmente para empresas más pequeñas, o para proponentes nuevos que quizá no tienen un ejército de abogados para entender todos los vericuetos de la ley.
O incluso, ¿no podría generar incentivos perversos para buscarle la comba al palo, como dicen? O sea, encontrar la grieta, el atajo, en lugar de seguir el espíritu de la norma que es la competencia y la transparencia. Es una tensión súper interesante y muy real en cualquier regulación, pero especialmente en contratación pública. Es el eterno dilema. ¿Cómo encuentras el equilibrio perfecto? Por un lado, necesitas reglas claras, detalladas, para evitar la arbitrariedad, el yo contrato a quien quiero, y para prevenir la corrupción. Necesitas esos controles. Claro. Pero por otro lado, si esas reglas se vuelven excesivamente complejas, demasiado rígidas, pueden terminar ahogando la agilidad que a veces se necesita. Pueden excluir a participantes valiosos que simplemente no pueden navegar el sistema. O peor aún, pueden incentivar comportamientos para eludir el sistema en vez de cumplirlo. Quizás la pregunta de fondo es si la estandarización que busca la ley, a través de los documentos tipo, los acuerdos marco de precios, el SECOP, logra esa eficiencia y transparencia sin sacrificar por completo la flexibilidad que a veces se necesita para atender problemas locales muy específicos o para permitir que surjan soluciones innovadoras que no encajan perfectamente en el molde preestablecido. ¿Cuánta estandarización es buena y cuánta empieza a ser contraproducente? Es un debate que sigue muy vivo en Colombia y en todas partes.